Mi nombre es Aida León, soy psicóloga y sexóloga y el día de hoy vengo a hablarte de un tema que de repente a lo mejor no estás muy familiarizado, de repente sí, ya lo iremos viendo conforme vayamos caminando, que es masculinidades híbridas. Quiero comentarte o me gustaría comentarte por qué elegí este tema y por qué este es mi primer video para YouTube. Bueno, yo estudio en CISES, que es el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Así que un día mi maestra, Diana, a quien por cierto le mando un saludo y más al ratito les paso sus redes por si la quieren seguir porque es buenísima en lo que hace, nos dejó tema libre, ¿no? Acerca también de lo que englobaba el presente con el pasado. Yo pensé, ¿qué tema libre podría ser? Pues les cuento. Desde hace un tiempo tengo un gusto un poco culposo, vamos a decirlo, por un grupo de K-pop. Entonces, ¿qué pasó? Yo descubro este grupo, en realidad tengo como muy poco con el gusto, a partir de septiembre del 2020. Yo, en aras de decir, bueno, quiero ver qué música es la más actual, veo una premiación y salen estos chavitos que, bueno, creo que luego les diré el nombre o a ver si adivinan el grupo que es. Yo los veo y digo, wow, qué bonitos, ¿no? O sea, muy coordinaditos, muy bien vestidos, muy diferente al resto de la música que se estaba llevando a cabo en esa premiación, perdón. Y entonces, uno específicamente me llama la atención. Personalmente, nunca me había llamado la atención un chico de Oriente, pero ese me llamó muy fuerte y dije, wow, o sea, está muy bonito el niño. ¿Por qué? ¿Por qué me llama tanto? Sobre todo que mi prototipo de hombre era como este macho, lomo plateado, pelo en pecho, si sabes, ¿no? Algo como más orientado, por ejemplo, a los turcos, vamos a decir. Entonces, este niño era todo lo contrario. Dije, ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Después que empiezo a escuchar su música, empiezo a investigar un poco, me doy cuenta que son todo un fenómeno. Y no nada más ellos, sino que el K-pop es todo un fenómeno. Al parecer yo vivía abajo de una piedra o no sé dónde vivía en todos estos tiempos, pero resulta que también hay dramas coreanos y bueno, es un boom actualmente. Y entonces me empiezo a preguntar, hey, ¿qué pasó? Porque no nada más me pegó a mí. Noté que impactó en un sector de la población muy importante y dije, hey, ¿en qué momento cambió esta idea de macho, de hombre a lo mejor, a algo más estético? Y fue entonces que dije, tengo que investigarlo. Cuando la maestra Diana nos deja este proyecto, dije, claro, puedo hablar ahora de mi trauma. No es cierto, no es trauma. Pero de una manera como educativa y con un sustento académico. Entonces, empecemos. Pienso que el ideal sería partir de qué es masculinidad hegemónica, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como masculinidad. Bueno, pues te cuento que es esta concepción donde se centran en el patriarcado y en la dominación hacia las mujeres o los seres que se consideran femeninos. En algunas culturas podrían decir que los chicos afeminados probablemente o quienes tengan una orientación erótico-afectiva distinta a la que sea heterosexual. Entonces, quiero aclarar ante todo que el patriarcado no se refiere a los hombres como tal, sino a este modo de vivir, a esta cuestión machista, vamos, como tal. Entonces, si entendemos nosotros este concepto, podemos ver que en la historia ya hay varios siglos que se han manejado así este tipo de masculinidades, donde un hombre tiene que ser rudo, donde un hombre tiene que ser violento por naturaleza. Y bueno, si vives en México o en Latinoamérica, quizás aplique el feo, fuerte y formal. Entonces, creo que todos hasta ahí entenderíamos un poquito lo que habla de esta masculinidad hegemónica. El término masculinidad hegemónica fue acuñado por la socióloga de apellido Connell. Básicamente es lo que conocemos como masculinidad, con todo este rollo de ser muy viril y hasta cierto punto macho. Entonces, cuando algunas personas dicen, hey, pero ¿qué pasa si yo no me asemejo a este tipo de masculinidad que tú me presentas o que tú me dices que tengo que ser? Que a lo mejor no estoy tan cómodo con la idea de ser violento, que a lo mejor no estoy tan cómodo con la idea de
que las mujeres sean menos que yo. Y entonces surge este término actual que sería masculinidad híbrida. Y ojo, aunque este tipo de masculinidad engloba un cierto tipo de androginia, no nos vamos a referir a hombres feminizados, ¿sí? Sino a otro tipo de masculinidad que dice, ok, no tengo que arriesgar la vida, ok, no tengo que arriesgar la salud, ok, puedo ser estético. Esto es importante entenderlo, sobre todo en un mundo actual, y va a ir muy ligado a los estereotipos que tenemos hoy en el mundo oriental, particularmente de lo que vamos a hablar hoy, de Corea del Sur, ¿no? De este tipo de modelos de chicos muy estéticos, muy bonitos, muy guapos, como ustedes quieran llamar. Y bueno, básicamente eso es masculinidad híbrida, que no presente como esta violencia incluso en su apariencia. Entendiendo esto, probablemente me dirás, sí, Aida, pero quizás esto es algo mediático, es una moda, y vamos a entender por esto esta cuestión de que los hombres se cuiden o cuiden su apariencia, su salud y demás cosas. La realidad es que no. Resulta que esto no es exclusivo de Corea del Sur y ya se venía viendo en varias culturas y en varios periodos de la historia. Por ejemplo, los egipcios gozaban de quitar todo el vello de su cuerpo. Para ellos no era sexy. Y no nada más hablo de las egipcias específicamente, sino de los varones. Ellos tenían sus métodos depilatorios, que el más común era la cera a base de azúcar, pero también hacían otros con grasa de hipopótamo, con conchas, moluscos, cosas por el estilo. No siempre era lo mejor ni lo más sano, pero desde entonces creo que a todos nos hemos sometido a torturas de algún modo para vernos más bellos. Si nosotros nos vamos también a la antigua Grecia o a la antigua Roma, era exactamente lo mismo. Los romanos no querían tener vello en sí, y los griegos eran sumamente vanidosos, pero en ese momento no era mal visto. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de una concepción cultural. De hecho, una cuestión de los griegos que a lo mejor retomaré más adelante es el hecho que los hombres se consideraban muy superiores a las mujeres. Nada que ver con ahora, ¿verdad? El punto es que ellos veían a la mujer como algo más bajo, de lo cual no se podían enamorar. Entonces ellos pensaban que solo se podían enamorar de otro hombre. Entonces estas relaciones, hombre con hombre, o el ser cariñoso o el ser más afectivo, eran sumamente comunes. De hecho, el término amante, hay algunos autores que dicen que viene de los griegos, porque era de ese tercero que no podía estar con ellos, porque al final necesitaban mujeres útero para poder tener descendencia, pero a quien amaban era un varón. También nos permite entender que nosotros nos vamos a fijar o a enamorar de estereotipos dictados por determinada cultura. Por ejemplo, me llama la atención esta cuestión de que muchos varones dicen, es que ustedes se enamoran de puro patán, puro que las trate mal. No sé ustedes, yo nací en la época de los 90 y las películas que yo recuerdo, al menos que me tocaron o que pasaban en la tele abierta, que todavía pasan, tipo 10 cosas que odio de ti, etcétera, 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 a quien alimentaban o a quien enfocaban como protagonista era justamente a este tipo como muy malo, como muy despreocupado de la vida, pero a la vez muy atractivo. Entonces habría que poner un poco en tela de juicio, ¿de verdad nos enamoramos de quien nos gusta o nos enamoramos más bien de las condicionantes que nos dicta la cultura que eso está bien? Y el bien entre comillas. Sería importante mencionar que en la época de los 90 se hace un boom muy fuerte con varios tipos de boy bands. Y es que Estados Unidos y Reino Unido empiezan a tener este auge, el cual de repente Corea dijo, ¡hey! ¡Un minuto! Nosotros a lo mejor tenemos mucha industria automovilista y bla, 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 pero ni de chiste nos podemos asemejar a lo que ellos están ganando. Y entonces Corea decide decir, ok, el 1% de nuestro Producto Interno Bruto lo vamos a destinar a cultura. Y en los 90 es que surge el primer grupo o los primeros exponentes del K-pop. Si nosotros nos remontamos a Estados Unidos, empiezan a aparecer estos chicos que a mí se me viene a la mente, Backstreet Boys, NSYNC, Westlife,
y empieza a ver como esta inclusión de chicos muy femeninos. ¿En qué sentido? O muy estéticos, no quiero usar tanto femenino, más bien estético. Que a lo mejor el gloss en los labios, a lo mejor un corte muy llamativo, la ropa muy a la moda, este tipo de cosas que se alejan de lo que a nosotros nos dicen que es el macho. Es entonces que en Corea surgen lo que se denominaría algo muy parecido a lo que van a escuchar. Kukonminam. Tal cual. Bueno, creo que para simplificar esto podríamos hablar de Flower Boys, que sería algo así como hombre hermoso. Y empieza a haber esta fascinación por el hombre muy estético, que ya se aparta un poco de esta idea de gángsters, de gente a lo mejor como muy elegante, más varonil hasta cierto punto. Ya empieza a ser otra la temática, ya empieza a ver un hombre más sensible, más preocupado, con una diferente perspectiva de masculinidad. De hecho, estos están inspirados en una influencia japonesa que sonaría algo así. 美少年 Disculparán, yo soy pésima para poder pronunciar estas cosas. Una disculpa a todos los que son fans. Este es mi primer acercamiento a este mundo. Ténganlo por favor mucha paciencia. Pero lo importante de este término japonés también se refiere como a hombre hermoso y un tanto andrógino, porque puede utilizar como lo mejor de cada género. Es entonces que empiezan a surgir estos ídolos o idols, donde ya lejos de esta imagen militarizada con la que se caracterizaba la masculinidad coreana, surcoreana, empieza a ver como esta fascinación por los accesorios, por el maquillaje, y empieza también la moda a todo lo que da. De hecho, en Corea hay un distrito llamado Gangnam, que yo creo que a muchos les puede sonar esta palabra, ya que hace algunos años hubo una canción muy popular por el cantante Psy, si algo así se dice. Insisto, discúlpenme con estas cosas. Y bueno, ¿qué es este distrito? Es donde la moda está, es como, yo lo entendería como el Beverly Hills o la Quinta Avenida de Corea, donde todos... Mira, hermana, aquí hay dinero, aquí hay moda, aquí hay todo. Entonces empiezan como estas pasarelas, pero ya de los hombres, donde empieza esta vanidad a fascinarse por lo que sería la moda y los cosméticos. Y aquí viene un dato importante, porque actualmente el 21% de todos los productos de maquillaje en Corea son consumidos por hombres. De hecho, aquí, por ejemplo, o hablo de México, que es donde yo estoy, o Latinoamérica, o probablemente Estados Unidos, la mayoría de los productos de belleza tienen en su publicidad a mujeres. Resulta que en Corea no, en Corea también podemos ver a hombres anunciando este tipo de productos. ¿Por qué? Porque son muy consumidos. De hecho, hay empresas de grandes marcas de cosméticos, que no puedo mencionar el nombre, pero que ya están adaptando estos productos a Occidente. Y eso está bien interesante, porque cada vez más hombres también aquí se están permitiendo usarlos. Y hay que entender algo, porque a partir de estos idols que hacen tan perfectos, tan bonitos, tan preciosos, besos donde quiera que ustedes estén, especialmente a uno muy en específico, es que hay que entender algo. La vida, Dios en quien ustedes crean y la mercadotecnia los hizo para nosotros, porque la realidad y el trasfondo de todo esto también es vender. Vender absolutamente de todo. Marcas como Samsung, Huawei y muchas más los utilizan. Que yo quiero pensar que no funcionan. No a todo el mundo le puede funcionar eso. No a todo el mundo nos pueden vender cosas nada más porque ellos las anuncian. Llegaron tus máscaras coreanas. Bueno, a veces funciona. Bueno, si bien es cierto que muchas veces esto se puede utilizar para la mercadotecnia, también la realidad es que muchas personas nos estamos cuestionando acerca de, oye, ¿y por qué no? Y eso es lo verdaderamente importante que tenemos que traer a nuestro tintero. Entonces, hay que entender algo. La idea de masculinidad, como bien lo dijimos anteriormente, tiene que ver con cultura.
Y les cuento, en Oriente, especialmente en Corea, siempre ha habido esta fascinación por la belleza. De hecho, quizás algunos de ustedes, no sé si les gustan los K-dramas, escucharán de una serie llamada Hwarang. Discúlpenme con la pronunciación, yo sé que si lo pongo en el traductor de Google va a sonar muy diferente, pero bueno, ¿quiénes eran estos guerreros? Hwarang o Arang, como se pronuncia, significaban guerreros flor, era un grupo élite. Quizás si lo pudiéramos mexicanizar, imagínense un poco como un grupo de mis reyes, buen plan, así súper de buenas familias y toda esta cuestión, que eran elegidos para custodiar al rey. Entonces, ¿qué pasaba? De hecho, hay una cuestión como muy simpática, porque tenían que tener como ciertas especificaciones. Una de ellas era que tenían que ser muy atractivos. ¿Por qué? Porque el rey simbolizaba como lo más bello que había. Entonces, si ellos iban a ser representantes de esta guardia real o del rey, del emperador, del jefe máximo que hubiera, pues ellos tenían que ser muy bellos porque le estaban representando a él. Entonces, estos guerreros eran del antiguo reino de Silla. Se escribe Silla, así tal cual si lo leyéramos en español, pero creo que la pronunciación es Silla. Y esto fue más o menos o duró hasta el siglo X. Lograron evitar invasiones extranjeras y unificar el reino. Entonces eran personas sumamente respetadas y decían que eran muy imponentes. Ellos manejaban 9 virtudes que eran la humanidad, la justicia, la cortesía, sabiduría, confianza, bondad, virtud, lealtad y valentía. Entonces eran como súper icónicos e insisto, tenían esta cuestión de belleza. Actualmente en Corea se dice, es que si tú eres bello o si tu apariencia es buena, es porque tienes dinero. Y si tienes dinero, entonces tienes estatus, tienes poder. Por eso es que para muchos jóvenes es tan importante el currículum vitae como esta apariencia. Y esto es importante entenderlo. El estereotipo de belleza masculino, recordemos que también se ha ido cambiando en otras regiones del mundo. Por ejemplo, y lo más actual que se me ocurre puede ser este personaje que es Justin Bieber, que es One Direction, que son ya muy lindos, porque son muy lindos todos ellos, pero no es nada nuevo. Si nos vamos un poco más para atrás, como los grupos que habíamos mencionado anteriormente, Backstreet Boys y demás, yo por ejemplo puedo recordar, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Si son noventeros probablemente, aquí en México estaba el grupo UF, que era un grupo venezolano, pero que pegó mucho aquí en México, y esta serie de boy bands que también se hicieron, no sé, Ragazzi, ay, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Bueno, ustedes por aquí recuérdenme de los que se acuerdan. No, no es tanto. ¿Cómo eran los de Abuela Abuela? No recuerdo cómo se llamaban. Mercurio. Mercurio, gracias. Mercurio, o si nos vamos más atrás estaba Menudo. O incluso si nos vamos un poco más para atrás, podemos ver ya cierta feminización en Miguel Bosé o en Camilo Sesto de la temporada de las mamás o de las abuelitas, según sea la edad que usted esté viendo o de usted. Entonces, esto siempre ha estado, siempre se ha querido romper este canon. Es importante mencionar que cuando Corea abre las puertas para que los productos de Japón empiecen a ser consumidos por los coreanos después del conflicto que ellos dos tuvieron, o que estas dos naciones tuvieron, empieza a haber un gusto tremendo por lo que es el manga y el anime, y empieza a haber esta proliferación de imágenes muy andróginas de los personajes. De hecho, tendría que ver también con un tipo muy específico de manga o de anime, que hay varios tipos. Quién sabe más de eso y nos lo pudiera hacer favor como de ponernos aquí la categorización, se los agradecería mucho. No quiero yo faltar el respeto a quienes son fans, yo nada más ahora sí que leí como muy por encimita, pero sí tiene una influencia bastante grande esta estética en lo que ahorita conocemos con los hombres coreanos. De hecho, yo me quedé pensando, ¿por qué es que en América Latina, y hablo porque insisto, pues es lo que ahorita conozco, presentamos tanta fascinación por un hombre
que es sensible, por un hombre que es respetuoso, porque incluso en la proximidad corporal, ya en sus saludos, todo esto, todo su lenguaje corporal tiende a ser sumamente respetuoso. Las imágenes son como muy cute, muy bonitas. ¿Y por qué en Latinoamérica como gustantes de esta nueva propuesta, que ya vimos que no es tan nueva, nos fascinó tanto? Creo que tiene que ver con que vivimos en países sumamente violentos, que vivimos en un tiempo como con mucha incertidumbre y también tenemos necesidad de algo lindo, de algo respetuoso. Pero ese ya es mi percepción como muy personal. Ya ustedes díganme por favor qué opinan o por qué es que nos generó como tanto furor actualmente. De hecho, algo que me sorprendió bastante es que en la investigación que estuve haciendo, porque créanme que aunque ustedes vean como una sola pincelada, sí estuve leyendo muchísimo. Si a alguien le interesa este tema, voy a tratar de poner las bibliografías aquí abajo para que ustedes investiguen, pero quiero agradecer, aunque no tengo el gusto de conocerlo, pero me basé bastante en su tesis de maestría de la carrera de comunicación, a Jaime Ariel Martínez de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Él planteó una tesis que a mí me encantó sobre el K-pop en Quito, entonces en él me estuve basando bastante para platicarles. Me preocuparía un poco que incluso este machismo o este aferramiento a las masculinidades hegemónicas impida que haya más investigación sobre estos temas, porque personalmente no tuve la suerte de encontrar nada, al menos de México. Las investigaciones que encontré eran más bien de cosplay, de manga, pero tenían que ser como de Colombia, tenían de Chile, pero en México estamos en pañales. Y no sé, si tú eres antropólogo y me estás viendo, si tú eres psicólogo social y me estás viendo, si tú eres sociólogo, creo que aquí hay un fenómeno muy importante que estamos dejando pasar y que nos podría hablar de una probable revolución o mini revolución, no sé, sexual en los hombres. Y eso estaría muy padre empezarlo como a dimensionar, porque todas las grandes revoluciones van a traer una evolución a nuestra sociedad. Y eso no podemos dejarlo de lado. Considero importante mencionar que el feminismo es una pieza clave en la creación de estas masculinidades híbridas, de estas nuevas formas de saberse, de sentirse hombre. Ojo, nosotros en su mayoría mujeres somos quienes criamos a los hombres y esto es importante. Al menos en México y Latinoamérica somos las mujeres las que creamos machos y criamos a esos hombres de los que después nosotros nos quejamos. Entonces habría que empezar a entender el por qué llegó como cuchillo a la mantequilla representación de varón. Yo sé que, por ejemplo, en el K-pop, que en los doramas coreanos, hay muchos, yo no los conozco a todos, no tengo el placer. Si ustedes me pueden recomendar alguno, se los agradecería bastante. Yo les puedo hablar, por ejemplo, de BTS, que es el grupo que a mí me gusta, que admiro, que me encanta esta imagen. No puedo meter las manos al fuego y decir que ellos son así, porque me queda claro que también son parte de personajes creados por la mercadotecnia, pero el hecho de que hombres representen este stop de alguna manera por ejemplo, en campañas de la UNICEF en contra del acoso escolar, se me hace muy pertinente. Sé que existen grupos como Super Junior, Sexo, hablando de grupos de varones, insisto, no tengo el gusto, pero me imagino que también están como en pro de todas estas cosas y dándole voz a muchas cuestiones sociales. Lo importante es reconocer el género con el que nos identificamos y saber que hay diversidad en ellos, que no hay algo ni bueno ni malo, simplemente que cada quien podemos adaptar a nosotros el que mejor nos haga sentir. De hecho, y súper rápido les comento, en los pueblos de indios americanos en Estados Unidos había un pueblo que decía que había 5 géneros y no tenían un rol específico. Y era como hombres, mujer de 2 almas, hombre de 2 almas y transgénero. Los que se decían de 2 almas era porque tenían tanto femenino como masculino y podían sacar lo mejor de sí. Entonces yo los invito
Obviamente no se queden con lo que yo les digo el día de hoy, investiguen, yo solo quiero meter un poquito la duda en cada uno de ustedes para que amplíen su criterio, porque también me doy cuenta que mucho de lo que vivimos es por prejuicio. Entonces, vergüenza creo que nos debería de dar en estas alturas de un 2021 seguir juzgando a la gente por lo que usa en su cara o por lo que usa en su cuerpo. Vámonos dando esta oportunidad de ser más abiertos y de ser más empáticos. Por su atención, de verdad, muchas gracias. Cualquier duda o comentario respetuoso, lo agradezco bastante.